Bien, buenas noches jóvenes. Vamos a hacer un video demostrativo de cómo crear una instancia en AWS para levantar un servidor de base de datos MySQL. Recuerden que nosotros en la asignatura Fundamentos de Base de Datos hemos estado trabajando ya en lo que es diseño, la implementación y gestión de una base de datos en realidad modelada para luego ser implementada y por lo tanto requerimos también tener algún servidor en ejecución. Así que para ello preparamos un servidor hace un par de clases atrás. Vamos a repasar nuevamente cómo se prepara un servidor en AWS y que nos permite levantar estos servicios en la nube y nos facilita bastante lo que es el trabajo cuando requerimos un gestor de base de datos. Así que para ello me conecté a nuestra cuenta de AWS y vamos a crear una nueva instancia. Así que vamos a hacer el proceso. Voy a hacer el lanzamiento de una nueva instancia, ¿ya? La cual ya tengo creada una como server MySQL. Así que voy a levantar un segundo servidor. Ahí está, server 2 MySQL AWS para que tengamos la diferencia con el primero que teníamos de prueba y que ustedes ya lo tienen preparado en su laboratorio. Eh, Cuando nos pregunta, ¿cierto?, el tipo de instancia, nosotros vamos a generar una instancia de Amazon, ¿ya? En este caso un Ubuntu Server, así que vamos a mostrar nuevamente el proceso de creación de la máquina. ¿Ya? Entonces, ¿qué máquina vamos a utilizar? Vamos a seleccionarla primero de capa gratuita, un Ubuntu Server 2004. Ahí estaría, Ubuntu Server 2004. Ya, le vamos a indicar un nombre a nuestra instancia. Como le explicábamos, voy a llamarlo como servidor 2, ya, para diferenciarlo con la primera máquina que tenemos en ejecución, es nuestro server 2. De capa gratuita, aparece el costo aproximado que va a tener, 0.016 dólares por hora, y la información necesaria de conexión. Entonces, dentro de estos datos de conexión, voy a ocupar mi archivo eh, de conexión PEM o .ppk, recuerden tenerlo previamente, así que yo tengo por ahí descargado ya mi archivo, ahí está, fundamentos DB, o si no le crean un par de claves nuevas, ustedes quieran. Así que voy a ocupar el que tengo disponible. Luego me pregunta grupo de seguridad, también si tengo alguno ya creado, en mi caso se llama Launch Wizard 1, así que con ese voy a trabajar, y son las políticas ya de puertos, esas son las reglas, ¿cierto?, para conectar. Entonces voy a ocupar un archivo PPK de conexión, tengo ya mi Launch Wizard 1 y ahora vamos, ¿cierto?, a crear la instancia. Así que lanzar instancia. Ya, una vez que tengo la instancia ya en ejecución, vamos a ver la creación. Ahí se está creando nuestro servidor, pueden ver ustedes. Y mientras se está creando, vamos a ver los pasos de conexión, en este caso mediante consola. Recuerden que en Linux nos conectamos directamente por una terminal y en el caso de hacerlo en Windows lo hacemos mediante algún tipo de interfaz asociada o el programa PuTTY. La forma, ¿cierto?, de hacerlo. Importante contar con la IP pública, recuerden, para conectarnos. Y tengo IP pública, el nombre de mi máquina, para ir teniéndolo a mano cada vez que lo necesite, o los datos de conexión. Vamos a la pestaña de conexión, entonces de nuestro servidor, está en ejecución, donde me dice cómo quiero conectarme a la instancia de Elastic Cloud, lo cual lo puedo hacer con la IP pública y nombre de usuario, que está, más el archivo encriptado, o también, en el caso de las máquinas Linux, lo hago directamente por la pestaña clientes SSH, en el cual copio la ruta y busco una ruta donde esté alojado el archivo de conexión .pem, que es el que me pide para poder iniciar mi conexión de consola.
Estamos nuevamente, ¿cierto?, en la instancia. Entonces, si lo voy a hacer desde Windows, como yo le explicaba, lo puedo hacer mediante mi administración de conexión. Dice mediante la conexión de instancia S2. Yo le puedo decir ahí directamente conectar, fíjense. Y me abre una terminal en línea, que esta es una nueva herramienta que trae AWS. Y técnicamente estoy dentro de la consola, si se fijan. ¿Ya? Yo estoy dentro del servidor Ubuntu Server. Entonces, una consola que se abre de forma online. Ahora, si yo requiero conectarme mediante aplicación, lo que tendría que tener disponible sería los archivos de conexión, tener alguna aplicación como un programa que se llama PuTTY, o hacerlo mediante PowerShell. ¿Ya? Si lo hago mediante PowerShell, lo que tendría que hacer sería abrir una PowerShell. Estoy mostrando las formas de conectarse que podemos tener. Windows PowerShell. Y en este caso buscar la ruta donde tengo guardado mi archivo de conexión. En este caso yo guardé el archivo PEM en el directorio o disco T. Esto es para mostrar un proceso de conexión. Se le diría, cámbiame a la unidad T, ¿ya? cdt. Punto. Y ahí está mi archivo PEM. Entonces ahí lo que viene sería copiar la ruta, ¿ya? Y pegarla, claro, directamente por acá en la PowerShell, como sería en una eh, conexión Linux, ¿ya? Pegar, control C, control, ¿cierto? Control V, y luego iniciar sesión mediante la PowerShell. ¿Ya? Otra opción también disponible para conectarnos sería hacerlo mediante el programa PuTTY. Recuerden que estos pasos son las tres formas de conectarnos mediante distintos servicios. Entonces aquí, ¿qué necesitaría? Primero tener la IP pública, buscar la IP pública de conexión. Estaría mi IP pública, la pego por acá, conexión SSH. Luego debo cargar el archivo de conexión de la carpeta SSH, autorización, ¿ya? Out. Busco entonces autorización, credenciales y buscaría mi credencial, que sería el archivo de conexión. Ahí está. Más la IP y le daría Open. Ahí me va a decir aceptar. Ingreso el usuario que es Ubuntu, que está ahí, ¿cierto?, mencionado, y cargaría. Entonces sería una segunda forma de conexión. Y luego me paso al usuario con sudo sub al usuario o superusuario root. ¿Ven? Tenemos una segunda forma de conectarse. PowerShell, programa PuTTY, ¿ya? Y voy a generar la tercera, que sería mediante esta consola que habilité, ¿ya? Que la habilité como consola de serie. Aquí mismo, aceptar, le puse conectar, perdón. Y luego le digo conectarse mediante la conexión de instancia. Aquí hay una conexión directo a través del navegador. Cuando no tengo programas o no tengo cómo hacerlo, es una forma también bastante fácil de llegar hacia la máquina. Y me conecto y también estoy trabajando en una terminal en línea. Así que ahí tenemos una tercera forma de validar. Ya, vamos a trabajar acá, ya aprovechando que estamos conectados mediante la interfaz, para hacer todo lo que es la implementación de nuestro servidor de base de datos. Entonces siempre trabajo con el usuario root, como les decía, para ir preparando nuestro entorno y hacer más eficiente lo que es la conexión con todos los permisos y autorizaciones posibles. Entonces, estando en modo root, vamos a empezar a configurar. Lo primero voy a actualizar mi máquina con el comando ptget update.
Estamos haciendo una instalación, ¿cierto?, de cero a mano de un servidor de base de datos. O que me actualiza, ¿cierto?, los paquetes necesarios. Voy limpiando la pantalla. Quedó actualizado. Voy a bajar mi cortafuegos con el comando sudo ufw disable, perdón. ufw disable. ¿Ya? Entonces tengo actualización, luego deshabilitar el cortafuego y a continuación vamos a hacer lo que es la instalación o previa instalación de paquetes. ¿Ya? Así que comenzamos con los primeros paquetes a instalar, el cual uno de ellos sería apt-get install Apache 2, que es nuestro servicio donde se va a levantar el sitio web de administración, Apache 2. apt-get install Apache 2. Luego de instalar Apache 2, vamos a instalar lo que son, voy limpiando pantalla, lo que son las siguientes herramientas. ¿Ya? Recuerden que con el comando history podemos ver lo que llevamos. Ahí está. Hemos hecho apt-get update, bajamos cortafuegos, instalamos Apache. Y ahora viene la instalación del lenguaje PHP. Entonces, apt-get install. Recuerden ir tabulando, yo puedo ir tabulando y me va autocompletando los comandos. Install. Y en este caso, PHP. Sí, instalamos. Después de instalar PHP, vamos a instalar lo que es el gestor de base de datos MySQL en su versión cliente. ¿Ya? MySQL Client. Después instalamos la versión server. Bien, entonces ya llevamos instalado. Vamos a mostrar comando history. Llevamos instalado Apache, MySQL Client, MySQL Server y también el lenguaje PHP. Vamos ahora con la instalación del gestor gráfico que sería phpMyAdmin. apt-get install phpMyAdmin. También lo mismo, le decimos que sí y procedemos a la instalación. Ya, tal como explicamos en algunas ocasiones, es importante considerar en esta parte dónde se va a instalar Apache, perdón, phpMyAdmin y evitar, ¿cierto?, saltarse el paso de no seleccionar el gestor, en este caso de web. Así que tengo disponible Apache 2 y Light HTTP, pero hay que presionar la tecla o barra espaciadora, así que atención ahí, para que marque con un asterisco y seleccione, en este caso, el tipo de gestor web. ¿Ya? Así que este Apache, ahí luego tabulo y le doy OK.
Luego me pregunta si quiero seguir configurando la administración de PHP-MyAdmin, la base de datos que va a tener propia, que se llama PHP-MyAdmin, le digo que sí. Y me va a preguntar, ¿cierto?, por la clave que va a tener, ¿cierto?, el gestor. Así que le digo que sí. El usuario que va a crear para MySQL se llama root, no confundir con el usuario del sistema operativo. Y también es un usuario root, pero para la base de datos. Así que ahí le vamos a poner la clave ahora, que no la olviden, para nuestro servidor de base de datos. Luego la confirmamos y continuamos con el proceso de instalación. Ya con el proceso de instalación en curso, ahora vamos al proceso de configuración. ¿Ya? Entonces, dentro de estas cosas vamos a ir a editar algunos archivos, en este caso la ruta nativa con el disco, que es del disco, cierto, inicial de instalación, donde está el directorio etc. Así que vamos entrando al directorio etc, donde vamos a ver una carpeta, cierto, que se va a llamar MySQL, donde están los archivos de configuración del gestor, donde está el archivo llamado mysql.conf.d. Entramos a carpeta, cd mysql.conf.d, y dentro está el archivo llamado mysqld.cnf, donde vamos a abrirlo y vamos a editarlo. Así que abrimos el editor nano y el nombre del archivo, que es mysqld.cnf. Fíjense la ruta que hemos abierto. Empezamos en el directorio etc, mysql, mysql.com.d y luego el archivo mysqld.cnf. Al abrir este archivo tenemos ya nuestro archivo de configuración del gestor de base de datos y vamos a editar la línea que se llama bin address, ya que ustedes la pueden apreciar ahí, que tiene una dirección IP local, en la cual la vamos a cambiar por una dirección genérica, ya, la línea 127, o dirección IP localhost 127.0.0.0, ¿cierto? La cambiamos por la 0000. Así permitiría la entrada de cualquier dirección IP remota para conectarse al servidor de base de datos de la máquina. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo. Guardamos con la tecla control, presionando control O, ¿ya? La tecla enter y control X para salir del editor. ¿Ya? Después de ello, vamos a que tenemos ya creado la instalación del servidor de base de datos. Vamos a reiniciar MySQL, ¿ya? Con el comando system. Pero no hay que reiniciar la máquina completa. Systemctl, ¿ya? Restart MySQL. Lo vamos a bajar, lo vamos a reiniciar. Vamos a ver el estado del servicio. Systemctl status MySQL. Y me dice que está en estado activo o en ejecución. Ahí aparece que el servidor está iniciado. Después vamos a seguir configurando. Ahora lo que vamos a acceder es a ver localmente si nuestro servidor funciona. ¿Ya? Vamos a entrar a MySQL. Como ya tenemos listo nuestro servidor, vamos a ir probando configuraciones y ver si accedemos. Recordemos los comandos que hemos utilizado hasta el momento. ¿Ya? Con show history, o history, ¿verdad? History. Ahí están todos los comandos que hemos trabajado. Y ahora vamos a entrar directamente a nuestro gestor. Lo hacemos con el comando mysql, lo vamos a dejar más grande en pantalla, mysql-u root espacio p, para que nos pida una password, que es la password que pusimos en un momento atrás. Y entramos directamente o internamente con el usuario root. Estamos directamente trabajando en la máquina. Ahí me pide la clave. Recuerden mysql-u root espacio -p.
y estoy dentro del servidor MySQL en forma interna. ¿Ya? Aquí empezamos a trabajar con lenguaje SQL, ¿ya? De búsqueda y de consulta o de manipulación. Entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar o ver la base de datos que tengo, ¿ya? Disponible en el servidor con el comando, ¿cierto? Show database, databases, punto y coma. Y ahí me dice que tengo una base de datos que se llama MySQL, que es la de sistema, PHP etc. Son bases de datos locales del servidor. ¿Ya? Si quiero entrar a una de ellas, por ejemplo, me cambiaría a la base de datos llamada MySQL con el comando use MySQL, que sería el nombre de la base de datos. En el caso, tuviese una base de datos, por ejemplo, que se llamase DB zoológico, sería el comando use DB zoológico. Entonces entro, dice que estoy dentro de la base de datos MySQL, quiero ver las tablas que tiene, o entidades, show tables, por ejemplo, y me dice que tiene varias tablas, ¿cierto?, de sistema. Y, por ejemplo, podría entrar a la tabla user, o ver lo que tiene la tabla user. Por ejemplo, los campos de la tabla user, ya, lo haría con el comando describe, y el nombre de la tabla, que sería user. ¿Ya? Describe user. Y ahí aparecen ciertos los campos, que son usuario, clave, no sé, password, etcétera. Ya, ahí los podemos ver. Y podría ver los registros que tiene, por ejemplo, un select haría ahora. Select, muéstreme todo de la tabla user, por ejemplo. Select asterisco from user. ¿Ya? Y me va a mostrar los campos, ¿cierto? No muy ordenados, pero sí están presentes. ¿Ya? Pero ya estamos trabajando en el gestor. Ahora, lo que resta ir probando, como explicábamos, es revisar si me puedo conectar a través de una interfaz web. ¿Ya? Si bien puedo trabajar mediante consola, crear usuarios, hacer todo lo que me plazca aquí, voy a ver si mediante la interfaz web accedo. Entonces vamos a verlo a través de la IP pública. ¿Ya? Y pinchamos la IP pública y lo vamos a hacer mediante la interfaz llamada phpMyAdmin. Ahí me cargó la interfaz, ya se fijan, la interfaz web que hemos utilizado anteriormente, donde me va a decir ahora que me conecte. Pero aquí, ojo, recuerden que para poder nosotros conectarnos, tenemos que crear un usuario, ya que si quiero hacerlo con el usuario root directamente, y con la clave que probamos hace un momento atrás, pero de conexión interna, me va a emitir un mensaje, ¿ya? Que me dice que el usuario root no tiene autorización para entrar mediante una interfaz web. Entonces lo que debo hacer ahora es la creación de un usuario que tenga privilegios para poder conectarse, ¿ya? Vía web. Ya, entonces para ello voy a entrar directamente en la consola como lo hicimos un momento atrás. Voy a entrar con la conexión interna que sería con MySQL espacio "-u" espacio root p de password. Entro con mi clave, en este caso 2023 le di por clave. Y aquí lo que debo hacer es crear un usuario, ¿ya? Y la creación del usuario la tengo aquí para que la veamos, ¿ya? Voy a ejecutar el comando y esto ustedes pues lo van a aplicar. Entonces, la creación del usuario lo hacemos con el comando de manipulación, o de, perdón, de administración, create, ahí está, create user, ya, create user. Luego, el nombre del usuario, voy a crear un usuario que se llame alumno, ya, arroba, comilla, porcentaje, comilla. Eso significa que el símbolo porcentaje representa que se puede conectar desde cualquier dirección, ya. Y luego dice identified por una clave, que sería en mi caso 2023. Entonces tengo create user, alumno, arroba, porcentaje, identified 2023. Ahí dice que se creó el usuario y luego vamos a asignarle los privilegios a este usuario para transformarlo en un usuario también de tipo administrador. Ahí le asigno los privilegios, dice grant or privilege, dele todos los privilegios ya al usuario que se llama alumno, arroba, porcentaje. Y ahí estaríamos ok.
Vamos a probar ahora, vamos a ver si podemos conectarnos con este usuario remotamente, ¿ya? Remotamente me refiero a través de la interfaz web. Vamos a ver si está activo o si tenemos que hacer algún reinicio adicional. Vamos a probar primero. Sería alumno 2023. Vamos a ver si está, quedó autorizado o tendremos que modificar algo más. Y efectivamente entró, si se fijan. Entonces, este usuario sí tiene permisos y aquí estamos mediante la interfaz gráfica, que sería lo mismo que hacerlo mediante acá la línea de comando, ¿ya? Directamente en el servidor. Aquí estoy por la interfaz. Entonces, si se dan cuenta, entramos con el usuario alumno, clave 2023, que creamos para poder hacer la conexión a través de una interfaz gráfica, ¿ya? Ahí estoy. Y tengo todos los privilegios necesarios para poder crear base de datos, ¿cierto? Crear a otros usuarios también desde acá. Y eso me va a permitir, ¿cierto?, hacerlo de una forma mucho más sencilla. Ya como pueden ver ustedes. Se especifica, ¿cierto?, que este usuario tiene todos los permisos de acceso. Ahí lo pueden ver. ¿Ya? Si quisiera crear un segundo usuario, por ejemplo, un tercer usuario, lo haría aquí mismo. Por ejemplo, voy a crear un usuario eh, que se llame Rodrigo, por ejemplo, que se conecte directo desde cualquier servidor. Le doy mi clave y le doy después todos los permisos necesarios. Autenticación, ¿cierto?, de MySQL nativo. Y puedo crear, ¿cierto?, este usuario con todos los privilegios. Ya, le haría continuar y se crearía. O lo haría de la manera, ¿cierto?, como vimos recién, por consola. Bueno, que sería aquí mismo, yo lo podría hacer incluso. Vamos a crear un usuario de esta misma consola. Entonces, por ejemplo, voy a crear un usuario que se llame Rodrigo también. Aquí vamos a hacer el comando SQL. ¿Ya? Create user Rodrigo, ya, con clave 2023 y le digo OK. Crearlo y luego darle los privilegios. ¿Ven? Se creó el usuario y en la misma consola vamos a crearle los privilegios como lo hicimos en el ejercicio anterior. El comando fetch privilege es para refrescar. En caso que haya tenido privilegios anteriores, yo los puedo actualizar. O sea, el usuario, en mi caso, es Rodrigo. Ahí está. Y vamos a acceder, vamos a revisar cómo quedó este usuario nuevo. Ahí está, ya casi con los privilegios listos. Ah, justo, perdón, que se me olvidó poner la clave. ¿Sí? Olvidé el acceso a la clave, así que se me fue ese detalle. Ya, ahí sí, vamos a actualizar ahora. Y estaría el usuario nuevo creado, que se llamaría Rodrigo. Ahí está, con todos los privilegios. Vamos a ver si podemos entrar con este usuario. Entonces voy a cerrar sesión. El usuario que acabo de crear. Y vamos a entrar. Y ahí está. Iniciamos ahora con Rodrigo. Entonces ya fue fácil la creación de nuestro gestor de base de datos sobre un servidor Linux y el resto sería apagar la máquina una vez que lo usemos, ¿cierto? Para optimizar lo que son costos por hora. Ya, ahora la parte final, una vez que ya tenemos nuestro servidor, ¿cierto? MySQL, ver si lo podemos conectar con algún tipo de gestor. En este caso voy a hacerlo con Workbench. Recuerden que Workbench es nuestra herramienta para poder modelar una base de datos y luego conectar a un servidor y subirla posteriormente. Entonces voy a hacer una conexión. Ahí está el software Workbench. Le digo generar nueva conexión. Le voy a dar un nombre. Por ejemplo, MySQL AWS para diferenciar mi servidor. ¿Ya? La dirección IP, luego pública de la máquina,
a la cual voy a generar la conexión. El usuario que creamos con los privilegios necesarios, en este caso alumno Rodrigo, por ejemplo, el que mostré en el video. Le digo test connection, el puerto que necesito es el 3306. Me dice que ok la conexión, pruebo con la clave del usuario para probar mi conexión hacia AWS. Conexión correcta, me dice. Ya, correcta. Y le digo ok. Ya, y le hago doble clic a la conexión y me va a conectar con el servidor a través de Warbet. O sea, tengo una tercera forma de conectarme desde mi equipo y estoy conectado hacia el servidor, en este caso de MySQL de AWS, como pueden ver ustedes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una conexión ya y cuando necesito siempre mantener los datos y no necesito una máquina virtual local, sino que lo hago en AWS. ¿Ya? Y el resto simplemente empezar a trabajar con la máquina, hacer base de datos y conectarme a una base de datos ya posteriormente creada. ¿Ya? Así que de hecho vamos a hacer la prueba aquí, vamos a crear una base de datos y ver cómo se vería, modelamiento y luego publicarlo. Pero ya tenemos nuestro servidor, ¿cierto?, en ejecución, como pueden ver ustedes. O sea, estamos con todo ok para trabajar. Así que espero que les haya gustado este video. Ya mostramos todos los pasos necesarios para levantar el servidor MySQL en AWS mediante una máquina Linux desde cero. Así que cualquier duda me consultan. La idea es que se pongan al día y creen su máquina remota y la pueden trabajar ustedes también.